Hoy vamos a responder una cuestión ampliamente debatida, aunque para ser sincero, no entiendo por qué han sacado infinidad de teorías, ya que aparece de forma explícita en la Escritura. Estudio bíblico. Arrebatamiento de la Iglesia. Vamos al grano y respondamos la primera pregunta. ¿Habrá arrebatamiento de la Iglesia? Algunas corrientes dicen que no, pero lo pone de forma explícita. En 1 de Tesalonicenses 4 verso 17 dice: Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, la respuesta es clara: seremos arrebatados, obviamente. La siguiente pregunta sería: ¿cuándo? Obviamente no voy a hablar de los tiempos que nadie conoce, pero sí de la situación. Se habla de señales, del anticristo, del tercer templo, de la última semana de Daniel, de la gran tribulación, etc. Aquí viene el quid de la cuestión. Unos dicen que en estos supuestos 7 años de tribulación seremos arrebatados antes, otros en medio, y otros dicen que al final. ¿Dónde está realmente el problema? En que están obviando que las 70 semanas de Daniel hablan de un tiempo concreto, que se gasta de forma lineal. Daniel 9, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, y traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. En la última semana se encuentra el Mesías príncipe, que es quitado, Jesús de Nazaret. El pacto que se confirma con muchos es el nuevo pacto que establece Jesús. La profecía ha sido mal interpretada porque no saben cómo encajarla. El pueblo de un príncipe que ha de venir. Pero si nos fijamos, su fin ni su principio se encuentra dentro del conteo semanal. Hasta el fin de la disolución durará. Este hecho ocurre en la destrucción del templo. La abominación desoladora que se encuentra en el lugar santo fue el Sanedrín, que ostentaba el sacerdocio y comenzó la persecución contra los cristianos, con la mano ejecutora de Saulo de Tarso. Él asolaba la iglesia, hasta que lo predestinado cayó sobre el desolador. En el camino a Damasco, cuando iba a capturar a más cristianos, le cayó una luz del cielo. Es decir, lo que posicionan como el fin de los tiempos, esa supuesta última semana no tiene nada que ver, y peor aún, ese supuesto anticristo es el mismo Jesús. Podemos ver otro detalle. En Mateo 24 verso 2, Jesús sale del templo y dice: no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Pablo habla del hombre de pecado, recordar, antes de la destrucción del templo. Ese hombre provocó la diáspora judía y comenzó la expansión del evangelio a nivel mundial. En el pasado, Dios destruyó Babel y dispersó los pueblos, confundiendo las lenguas, para quedarse con un solo pueblo y que no se perdieran todas las naciones. Escogió a una, de la cual nacería el Redentor. Y una vez llegado el Redentor, destruyó el templo que los mantenía en el mismo sitio, y los dispersó para crear de nuevo un solo pueblo, el pueblo de Dios. Ahora vamos a la siguiente cuestión. Dice que se nos ha puesto de ejemplo lo sucedido en Sodoma y Gomorra. Si nos detenemos a ver lo que pasó, podemos comprobar. Vienen unos ángeles a hablar con Lot y le explican lo que va a acontecer. Le dicen que si quiere, avise a alguien más, pero sus yernos se burlan de él. Lot pide un poco más de tiempo. Los ángeles lo toman fuerte del brazo y lo sacan. Y pone textualmente: y cuando los hubieron llevado fuera dijeron: escapa por tu vida. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Génesis 19 versos 17 al 24. Perfecto, ¿qué tenemos? Ángeles, arrebatamiento, lluvia de fuego, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué más dice la Biblia? Que los ángeles son los cosechadores y nosotros somos la cosecha. Los ángeles irán de punta a punta del mundo a recoger a los suyos. Perfecto. Ahora vamos a los sellos. Están en orden correlativo. ¿Y qué sucede cuando llega el sexto sello? Se encuentran los arrebatados. Se marcan los 144.000 y se los deja en el mundo, pero sin sufrir daño, testigos de los acontecimientos. Apocalipsis 6, verso 14. Y dice: el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. En 2 de Pedro 3, verso 17 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas. Después del sexto sello hay un silencio. Se ve a los ángeles que oran por media hora. Entonces toca la primera trompeta. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra. Apocalipsis 8, verso 7. Es decir, los sellos son el preludio de las trompetas. ¿Quién abre el primer sello? Todos lloraban porque no había quien lo abriera. Pero de repente dicen: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5, verso 5. Y aparece un caballo blanco, y salió venciendo, y para vencer. Apocalipsis 6, verso 2. ¿Quién es? Jesús de Nazaret, que ha vencido en la cruz del Calvario. Jesús habló de guerras y rumores de guerras, etc. Si vemos la apertura sucesiva de los sellos, guerras, terremotos, devaluación de la moneda, enfermedades, hambre, es decir, el mundo y sus consecuencias, hasta que sea predicado el Evangelio en todo el mundo. En el quinto sello los mártires claman: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6, verso 10. Y se les responde que deben esperar hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí la pregunta es: si no todos morimos, ¿a quiénes se refiere? Al último destinado a portar la llave de la dispensación. Cuando ese último con llamado muera, ya no habrá más quien lo divulgue. Entonces vendrán las trompetas, las cuales no traen redención. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Apocalipsis 9, versículo 20. En la sexta trompeta se jura que ya no habrá más tiempo después de la séptima. Y en la séptima trompeta, Dios se colma de gloria. Apocalipsis 11, verso 15. ¿Y qué pasa con las copas? Son el mismo acontecimiento contado desde otra perspectiva. Después de la séptima trompeta, empieza a contarse toda la historia nuevamente. El incendio de Babilonia es el gran incendio de Roma. El 666 es Nerón. Las 7 colinas son las de Roma: el Aventino, el Capitolio, el Celio, el Esquilino, el Palatino, el Quirinal y el Viminal. Los reyes o los cuernos son todos los que han sometido al pueblo, desde Alejandro Magno hasta Tito. Conclusión. ¿Por qué los apóstoles creían que ya estaban en los últimos tiempos? Porque ya se había cumplido todo, a falta de la destrucción del templo, el hombre de pecado. Como en los días de Noé, ya se había decretado la destrucción, pero el tiempo restante fue la paciencia de Dios mientras se construía el arca. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 1 Pedro 3, verso 20. Ese se podría llamar un periodo de gracia gratuito. Solo había que creer las palabras de Noé y subir. Pero nadie subió. En la actualidad, el juicio ya está decretado. Solo falta la dispensión del Evangelio y de un momento a otro,